siempre he abogado por otro tipo de medidas anteriores a esta. Una vez más, en este caso, había un problema de alcoholismo. ¿Había un problema de alcoholismo? En este país no dedicamos recursos, evidentemente, a la prevención. Me explico. Asistentes sociales que en un momento dado, a lo mejor no había hecho necesidad de llegar al juicio. Asistentes sociales que hubiesen obligado, entre comillas, usted quiere ver al niño, usted va a estar en tratamiento para su problema de alcoholismo. En España todo se atribuye siempre al machismo. En sitios como en Francia se ve que el alcohol tiene que ver con el 29% de las agresiones y de las muertes de mujeres. La depresión el 10%, estupefacientes el 9%, los medicamentos 8%, episodios de locura transitoria el 4%. Hay causas también detrás de ello. Hay otros factores. Y para eso hay que invertir dinero. Y el dinero se está malgastando en nuestro país. El día 16 en Soria está un taller de Píntate el Toto, patrocinado por el Ayuntamiento de Soria. Pero nos acabamos de gastar 1.118.000 euros en algo tan interesante como Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Entonces, evidentemente, los recursos se malgastan y se desgastan. Hombre, está claro que algo está haciendo mal. De hecho, lógico. De hecho, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, lo reconocía. La que se gasta el dinero en esto. Bueno, pues este vídeo que acabamos de ver es un extracto de una intervención del doctor Gaona en un programa de televisión de máxima audiencia de las mañanas. El doctor Gaona es un psiquiatra forense muy conocido, muy mediático, que interviene como colaborador en varios programas de televisión y también en otros medios. Tiene su propio canal de YouTube también. Y bueno, una vez más puso sobre la mesa una cuestión bastante controvertida, en este caso en relación al tratamiento que se realiza de la violencia sobre la mujer o la violencia en el ámbito familiar. Desde una perspectiva podemos decir que contraria a lo que se considera políticamente correcto, por así decirlo. Tal vez en sus manifestaciones pues se aleje, ¿no?, del discurso político, del discurso mediático mayoritario. Sin embargo, sí que está mucho más próximo, y ya digo, como en otras ocasiones, a lo que los profesionales que intervenimos en nuestro ámbito de actuación en este problema, en relación con este problema, concretamente con la violencia en el ámbito de la pareja íntima, apreciamos en nuestra práctica diaria. Esta intervención de Gaona se hizo bastante viral y básicamente viene a abordar, a poner en cuestión el tratamiento que se da generalmente el tratamiento que se da a la violencia en el ámbito de la pareja, sobre todo en relación a las causas, a la génesis, ¿no?, a la génesis de la conducta violenta en la pareja, que actualmente en nuestra sociedad prácticamente se reduce a una sola causa. Se considera la conducta violenta se considera este tipo de violencia como monocausal y uniforme, cuando en realidad esto desde luego no es así. Entonces, a raíz de ver esta intervención me acordé de un artículo del doctor Echeburúa. Enrique Echeburúa es un psicólogo, un doctor en psicología que es referente en la psicología forense y en la psiquiatría forense en España, que trata precisamente sobre las diferentes modalidades de violencia en la relación de pareja. Y bueno, me pareció interesante comentar algunas cuestiones aquí y dejarlas en el canal. Bueno, este artículo plantea muchas cuestiones interesantes, pero sobre todo a mí me gustaría destacar dos puntos. Por una parte, hace referencia a la gran variabilidad que hay de datos en los estudios sobre conducta violenta en el ámbito de la pareja. Una gran disparidad de datos que puede deberse tanto a
pues por ejemplo a la utilización de muestras diferentes o también a los procedimientos de investigación diferentes. En este sentido podemos destacar, por ejemplo, que en España se realiza prácticamente, o sea, la principal fuente de información cuando hacen referencia a estudios estadísticos de prevalencia de la violencia del hombre sobre la mujer. La fuente, como digo, suele ser la macroencuesta sobre violencia de género. Es un estudio sociológico en el que, bueno, pues se realizan entrevistas personales o telefónicas. Que no voy a entrar ahora a valorar la confiabilidad o la validez o la fiabilidad de este tipo de pruebas o de estudios sociológicos, pero bueno, eso podría ser también otro tema a debatir. La cuestión es que la mayor parte de los estudios provienen de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, estudios en los que se investiga la conducta violenta en el ámbito de la pareja, sin sesgo de género, sin este sesgo como sucede aquí en España. Y allí, por ejemplo, hay estudios que estiman que la prevalencia viene a ser en parejas jóvenes entre el 20 y el 37% de violencia del hombre sobre la mujer y del 28-48% para violencia de mujeres hacia hombres. También, por ejemplo, aquí en este punto nos dice que la diversidad de datos arrojados por las distintas investigaciones podría explicarse atendiendo a diversos factores, las distintas definiciones utilizadas, las diferentes muestras empleadas, la metodología diversa y los datos analizados en los distintos estudios. Lejos de la visión institucional y del discurso políticamente correcto que presenta esta fenomenología violenta de forma uniforme y monocausal, los datos provenientes de la investigación científica apuntan a un fenómeno heterogéneo y multicausal. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un fenómeno se considera como monocausal y uniforme? Pues que todos los recursos que estarán dirigidos a prevenir, a estudiar, a analizar y a tratar ese problema estarán enfocados exclusivamente en esa posible causa, en esa única posible causa. Bien, y esto es lo que sucede pues con el tratamiento que se realiza en España de la violencia ejercida de la violencia en el ámbito de la pareja, que el hombre ejerce esa violencia sobre la mujer única y exclusivamente por una causa, en relación con una causa, que es el machismo, la conducta machista, este concepto abstracto y ampliamente extendido y aceptado que es el heteropatriarcado. Parece que está en la génesis, a veces más evidente y otras veces más oculto, de toda conducta violenta que se ejerce sobre las mujeres en el ámbito de la pareja. Entonces, este artículo me pareció interesante precisamente porque, bueno, nos muestra una serie de trabajos, como el realizado por Johnson, que nos explica y que describe pues cuáles son los tipos de violencia que se pueden apreciar en el ámbito de la pareja, y describe dos tipos principales. Por una parte estaría la violencia controladora coactiva o terrorismo íntimo, que lo describe como un patrón relacional estable dentro de la pareja que se mantiene e incluso aumenta de gravedad tras la ruptura de la relación. Frente a esta forma de violencia puede aparecer la resistencia violenta por parte del otro miembro de la pareja, aunque el autor señala que puede darse de forma bidireccional. Control violento mutuo lo asocia principalmente a la violencia por razón de género, siendo el hombre el que mayoritariamente ejercería este terrorismo íntimo y la mujer la resistencia violenta. Pero existe otro tipo de violencia, que sería la violencia situacional, que se trata de un patrón de conducta violenta episódica o reactiva asociada a la gestión de situaciones críticas en la pareja. Su incidencia y el riesgo en general disminuyen tras la ruptura, aunque en algunas ocasiones puede mantenerse o incluso aumentar tras la separación, y diferencia dos grandes tipos dentro de dos grandes subtipos, que serían la violencia situacional asociada a conflictos de pareja y, por otra parte, la asociada a gestión de la ruptura de pareja. Y fijaros, porque ahora viene el dato interesante, y es que según
este estudio, la violencia coactiva supone el 11% de la violencia de pareja en muestras comunitarias, mientras que la situacional sería la mayoría, el 89%. Y esto cambia cuando se trata de muestras judiciales, puesto que el 99% aquí serían violencias situacionales y el 68% coactiva. Incluso aún es también apreciable la diferencia en las casas de acogida, donde se realiza, en las muestras de mujeres maltratadas en casas de acogida, donde el 19% situacional y el 79% coactiva. ¿Por qué hay esta disparidad de datos? Bueno, pues lo asocia Johnson a que el contexto jurídico y de protección suele llegar pues la violencia más grave, que suele ser la violencia coactiva controladora. Fijaros la importancia del origen de la muestra, que condiciona muchísimo esta disparidad de datos, y fijaros también en la diferencia significativa que existe en las muestras comunitarias de lo que es la violencia situacional y la violencia coactiva. Bueno, simplemente con esto quería poner de manifiesto que existe una base científica sólida sobre la que se está apoyando Gaona para realizar sus manifestaciones y que es contraria, o más bien deberíamos decir que el discurso político y mediático más ampliamente generalizado y aceptado va un poco en contra de lo que se refleja en la literatura científica en relación al tratamiento de la violencia en el ámbito de la pareja íntima. Ya para finalizar, como refleja este artículo, pues comentar que en nuestro país las tasas de prevalencia de la violencia de pareja, cuando se analizan muestras judiciales, reflejan un fenómeno ejercido mayoritariamente por hombres sobre mujeres. Sin embargo, cuando se recurre a muestras comunitarias, la violencia en las relaciones de pareja es cometida por igual por ambos sexos o incluso, en caso de la violencia psicológica, más por mujeres. Esta situación ha sido replicada en estudios internacionales. Esta disparidad de datos, dependiendo del tipo de muestra, se comprende porque en el contexto legal español, violencia de pareja es sinónimo de violencia de género, donde por definición el agresor siempre es hombre y la víctima mujer. El peso de la perspectiva de género en el estudio de la violencia de pareja ha sido duramente criticado por diferentes autores que consideran que ha limitado el tratamiento del fenómeno por la comunidad científica, ha sesgado la investigación realizada desde su óptica, preguntando únicamente a la mujer por su experiencia victimizante y al hombre por su conducta victimizadora, y ha condicionado el tratamiento jurídico en muchos países.